El apoyo de la dictadura castrista a la invasión de Rusia a Ucrania empeorará mucho más la escasez del pueblo cubano. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Las sanciones internacionales a Rusia afectarán a Cuba no solo en el turismo, sino en créditos y colaboración para la industria y el transporte. Una gran vergüenza sienten los cubanos de que su país haya sido arrastrado como Estado por la mafia dictatorial castrista a alinearse con el nuevo zar imperial de todas las Rusias, Vladimir, con las mismas ínfulas imperiales de Iván IV o Pedro el Grande en su invasión de Ucrania. Es como si en septiembre de 1939 el gobierno de Federico Ladero Bru, controlado por Batista, se hubiera solidarizado con Hitler cuando invadió Polonia y desató la guerra más devastadora de la historia. A contrapelo de su ubicación en el corazón de Occidente y de su cultura, Cuba ha sido colocado por Raúl Castro en el bando equivocado. Con ello, la dictadura traiciona a los cubanos, a América Latina, a Occidente, aísla más aún a Cuba, evoca la traición de Hungría, Rumania, Bulgaria y Finlandia, cuando, junto a la Italia fascista, se alinearon con Alemania nazi. Castro II esta vez no tuvo un pretexto ideológico como el que sacó de la manga a su hermano Fidel cuando en 1968 apoyó la invasión soviética a Checoslovaquia para frenar las reformas de liberación económica y políticas del presidente Alexander Dubček. Entonces Castro I argumentó que la ocupación soviética era necesaria para evitar que Checoslovaquia volviera al capitalismo corrupto y decadente. Ahora, al no tener ninguna excusa, la cúpula raulista simplemente repitió el pretexto de Putin de que es una operación provocada por las propias autoridades ucranianas, que tiene como objetivo la desmilitarización y la desnazificación del territorio ucraniano, y culpó oficialmente al empeño estadounidense por continuar la progresiva expansión de la OTAN hacia las fronteras de la Federación Rusa. Pero el nazi aquí es Putin. Su pretexto de invadir Ucrania para reclamar la región de Donbass, donde hay una población rusa, es el mismo que usó Hitler en 1938 al ocupar los Sudetes, la región checoslovaca en la frontera con Alemania, donde habitaban personas de origen alemán, y se anexó 30.000 kilómetros cuadrados de Checoslovaquia, al desnudo la hipocresía castrista de la supuesta soberanía nacional. Además, la OTAN no invadió en 1977 Alemania Oriental o Checoslovaquia, cuando Leonid Brezhnev desplegó allí misiles nucleares SS-20 con un alcance de 5.500 kilómetros. Tampoco hubo una invasión cuando en 1955 Europa Occidental fue rodeada por la Unión Soviética con 14.000 aviones de combate, 69.000 tanques, 2.000 buques de guerra y 6.1 millones de soldados bajo el paraguas del Pacto de Varsovia, inventado por Moscú como contrapartida de la OTAN. Pacto que impuso a sus 7 satélites comunistas, Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Rumania y Albania. Como su justificación del criminal zarpazo al pueblo ucraniano, se evidencia la hipocresía del discurso político castrista, que desde 1959 esgrime la soberanía nacional de Cuba como la piedra angular de su propaganda para exacerbar el patriotismo en la isla y para presentarse como el pequeño David que se enfrenta al gigante Goliat estadounidense. ¿De qué defensa de la soberanía nacional puede hablar ahora Castro II o su asistente y títere castrista Miguel Díaz-Canel? En Ucrania, en 1991, el 93% de la población votó a favor de la creación de un Estado soberano. Se liberaron al fin del yugo ruso y estamos hablando de 603.628 kilómetros cuadrados, es el más grande de Europa luego de Rusia y con 44 millones de habitantes es el octavo más poblado. Para Cuba, la alianza con el invasor ruso significará un empeoramiento de la crisis socioeconómica por las sanciones internacionales impuestas a Moscú y a Rusia a causa de la prohibición de utilizar el espacio aéreo de la Unión Europea y Canadá, suspendió los vuelos a Cuba y a toda América Latina. Con eso, se desploma el turismo desde Rusia, hoy el mayor emisor de vacacionistas hacia la isla. En 2021 viajaron a Cuba 146.151 turistas rusos y 68.944 de Canadá, que antes era el mayor emisor de vacacionistas a la isla. En otras palabras, esta vez el castrismo no va a recibir las 30 monedas de plata que narra la Biblia recibió Judas Iscariote por traicionar a Jesucristo. Durante 31 años,
Entre 1960 y 1991, Moscú utilizó a Cuba como cabeza táctica de penetración político-ideológica subversiva en América y desafió a Washington en sus mismas narices, pero a cambio mantuvo económica y militarmente a la dictadura con subsidios, petróleo y armamento gratuito por un valor no menos de 150.000 millones de dólares del día de hoy. Ahora el zar Vladimir I no dará nada a cambio a Cuba porque ni puede ni quiere. Y encima, las sanciones internacionales a Rusia lo golpearán muy duro. Los analistas JP Morgan dice que la economía rusa se contraerá un 20% en el segundo trimestre con respecto al primero. El rublo se ha devaluado un 30% frente al dólar y el euro. Los mercados de valores se han desplomado. Las exportaciones de petróleo. Los inversionistas huyen de Rusia. Y esto afectará a Cuba no solo en el turismo, sino en créditos y en colaboración para la industria y el transporte. Tampoco Rusia da armamento gratis. Para modernizar el obsoleto armamento castrista, la Rusia postsoviética solo ha dado a Cuba un crédito de 50 millones de dólares para comprar, de nada regalado, armamento ruso, pero un solo avión MiG-35 cuesta más de 40 millones. Una sanción fortísima a Rusia ha sido la desconexión de importantes bancos de Rusia del sistema internacional de pago SWIFT, utilizado por más de 11.000 bancos e instituciones financieras de 200 países o territorios para poder enviar órdenes de pago seguras, y es clave para el movimiento de fondos al sector del petróleo y del gas de Rusia. Ya antes de las sanciones a Moscú, no estaba en condiciones de dar ayuda a Cuba ni a nadie. Rusia es un gigante atómico con pies de barro, no integra el primer mundo, sigue siendo un país exportador de materias primas igual que hace 200 años. Por ejemplo, la economía de California duplica la de Rusia. En 2021, el Producto Interno Bruto, el PIB de Rusia, fue de 1,4 billones de dólares y el de California fue de 3 billones. El PIB de Rusia es inferior al de Brasil, 1,5 billones, y es similar al de México. La economía rusa es calificada en la ONU como emergente al nivel de Brasil, India, China y Sudáfrica. Y si esto no fuera poco, al alinearse con Putin, el castrismo sale perdiendo, se aleja de la posibilidad de una normalización de las relaciones con Estados Unidos, que últimamente trataba de conseguir con propuestas para el envío de remesas y melifluos mensajes a Washington. Y ojo, esa presión de La Habana ya estaba haciendo efecto en la Casa Blanca entre los asesores izquierdistas de Joe Biden, que insisten en un nuevo acercamiento con la dictadura para que no sea tan malita. También se fría el apoyo a la dictadura castrista por parte de la izquierda internacional menos fanática y de algunos gobiernos populistas de izquierdos. Salvo las tiranías de Venezuela y Nicaragua, los gobiernos de América Latina han condenado la invasión a Ucrania, incluyendo los gobiernos de izquierda como Argentina, México y el presidente electo de Chile. El golpe a la economía rusa empeorará la escasez y el malvivir de los cubanos. Aun si la guerra cesase, las tropas rusas y de Bielorrusia se retirasen de Ucrania luego de las negociaciones, no pocas son las sanciones a Moscú que seguirían vigentes. Las relaciones de Rusia con el mundo civilizado no serán normales en un buen rato. Ya el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció que abriría una investigación sobre la invasión rusa a Ucrania. Encima de ponerse del lado del agresor del pueblo ucraniano, la mafia gubernamental castrista agrava la escasez y el mal vivir del pueblo cubano. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el